Bueno, vamos a calcular en una sola celda el tiempo transcurrido entre una fecha inicial y una fecha final. Y también vamos a solucionar el problema que nos presenta Excel al no poder procesar fechas inferiores al año 1900. Eso lo veremos posiblemente en una segunda parte de esta presentación. Primero vamos a ver cómo calcular los años que hay entre una fecha inicial y una fecha final. Acá en esta columna, con la opción Si fecha, le damos los parámetros. En este caso, la fecha inicial B4, perdón, y D4. Y también el otro parámetro es, entre comillas, la letra Y que significan los años. Entonces acá nos da los años transcurridos entre dos fechas. En esta siguiente celda, también con opción Si fecha, los mismos parámetros, pero en vez de Y usamos la letra M para calcular los años transcurridos. En la siguiente celda, también con la opción Si fecha, pero ahora entre comillas la letra D para calcular los días, el total de días que hay entre las dos fechas. Y en este otro caso, en una sola celda, vamos a calcular el tiempo transcurrido, ¿verdad?, de una manera más entendible, ¿verdad?, utilizando la opción Si fecha concatenada con algunas constantes para que nos dé este tipo de información. Entonces para eso también utilizamos la opción Si fecha, en este caso las mismas, fecha inicial, fecha final, y entre paréntesis la letra Y para calcular los años. Y a eso lo vamos a concatenar con la palabra años, entre comillas. Y seguimos concatenando así, la misma opción Si fecha, pero ahora en vez de la letra Y vamos a usar YM. YM lo que nos va a calcular el total de meses menos los meses que hay en los años transcurridos, ¿verdad? O sea, tiene que ser menor que 12, lógicamente. Lo vamos a concatenar también con la palabra meses. Y seguimos concatenando la función Si fecha con los mismos parámetros y ahora entre paréntesis MD. Y MD nos va a dar el total de días menos los días que hay en los años transcurridos más los días que hay en los meses transcurridos, o sea que nos da el resto de días. Lógicamente tiene que ser menor a 31 días. Entonces, y ahí tenemos el resultado, digamos, entre el tiempo transcurrido entre estas dos fechas. Ahora vamos a copiar aquí para ver qué sucede con las siguientes fechas que tenemos ahí como ejemplo. Acá no hay ningún problema, estamos sacando la diferencia que hay entre la fecha 1 de enero de 1900 y la fecha del 12 de julio del 2022. No hay ningún problema. Bueno, seguimos con la siguiente fecha. Aquí sí tenemos problema por cuanto la fecha inicial es una fecha inferior al año 1900. Entonces Excel no la puede procesar. Entonces nos da error. Seguimos con la siguiente fecha. No hay ningún error. Son dos fechas posteriores al año 1900. Y vamos a sacar la última fecha que corresponde. Queremos saber aquí cuántos años de vida independiente tiene Costa Rica. Costa Rica se independizó el 15 de septiembre de 1821. Lógicamente, esta información Excel no la puede procesar. Entonces, a continuación vamos a
a salvar, digamos, con algunos trucos, ese problema que tiene Excel para calcular tiempo transcurrido en fechas inferiores al año 1900. Para poder trabajar con fechas inferiores al año 1900, vamos a subdividir la fecha inicial y la fecha final, la vamos a almacenar cada una en 3 celdas. Entonces vamos a tener una celda para el día, una celda para el mes y una celda para el año. Y además vamos a hacer uso de otras auxiliares. Entonces vamos a tener una variable auxiliar para almacenar el año inicial. En este caso, esta fecha, entonces este campo va a ser igual al año auxiliar, en este caso 2003, y le vamos a sumar 2000 años y nos va a quedar como año inicial 4003. Lo mismo hacemos con el año final auxiliar. Tomamos el año final, en este caso 2022, y le sumamos 2000 años y nos queda el año 4022. Como la opción si fecha trabaja con campos de fecha, entonces vamos a tener que generar un campo de fecha, una celda de fecha inicial y una celda de fecha final auxiliar. Y para eso la fecha inicial la vamos a formar con la función fecha, que tiene 3 parámetros. Un parámetro para el año, un parámetro para el mes y un parámetro para los días. Entonces, para la fecha inicial, entonces vamos a formar la fecha primero con la celda H5, ¿verdad? O sea, este campo. Y los meses lo vamos a tomar del campo B5, o sea, 10, que tiene 10. Y el día lo tomamos de la celda A5. Entonces ahí formamos la fecha inicial. Ahora vamos a formar la fecha final. El año lo vamos a tomar de la fecha I5. Los meses lo tomamos de esta celda, de la celda E5. Y los días lo tomamos de la celda D5. Entonces así ya tenemos la fecha inicial y la fecha final. Ok, ahora esta celda donde va el tiempo transcurrido lo vamos a hacer igual que hicimos en la anterior, con la opción si fecha, pero con la fecha inicial auxiliar y la fecha final auxiliar, y formamos digamos el tiempo transcurrido. Veamos a ver en este caso si funciona, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa, qué sucede con el resto de las fechas. Por ejemplo, aquí tenemos de la fecha del inicial del 1 de enero de 1900 al 11 de julio de 2022. No hay ningún problema. Seguimos con la siguiente fecha, que es una fecha inferior al año 1900. Tampoco tenemos ningún problema. Seguimos con la siguiente fecha. No hay ningún problema. Y aquí vamos a calcular, en esta siguiente línea, vamos a calcular el tiempo transcurrido desde la independencia de Costa Rica hasta el 11 de septiembre del 2022. Vamos a ver qué tiempo ha transcurrido en esa fecha. Vamos a ver. Y nos dice, efectivamente, que han transcurrido 200 años, 11 meses y 27 días. Aquí en esta otra fecha vamos a
calcular también los años de vida y bueno, está repetido esto. Bueno, no importa, tiene que dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Y ahora, la última fecha, vamos a calcular la duración de la guerra de los 100 años. Aquí hay una cuestión ahí medio curiosa, ¿verdad? La guerra de los 100 años se inició el 24 de mayo de 1337 y terminó el 19 de octubre de 1453. Y vemos que la guerra de los 100 años, curiosamente, duró 116 años, 4 meses y 25 días. Entonces, con esto ya hemos procesado fechas, tanto en la fecha inicial como en la fecha final, fechas inferiores a 1900, hemos salvado el problema. Y por último, como para que nos quede un poquito más bonito, que esto no son auxiliares, no tienen ningún interés para nosotros, lo que podemos hacer es como esconderlas, ¿verdad? Esconderlas. Entonces, le decimos que siempre estén ahí porque son necesarias, ¿verdad? Pero las vamos a ir como ocultar, las vamos como a ocultar y las vamos a ocultar, digamos, cambiándole el ancho a estas celdas, o a estas, sí, a las celdas, a las columnas, ¿verdad? Entonces vamos a decir que va a tener un ancho de un tamaño muy chiquitito que no se puede apreciar, ¿verdad? Entonces ahí aparentemente desaparecieron. Entonces aquí ya nos queda la función, ¿verdad? Y podemos estar cambiando las fechas, ¿verdad? Y teniendo los nuevos cálculos, ¿verdad?